Estamos nuevamente frente a la Casa de Gobierno soportando de alguna manera una provocación de la policía que viene y se presenta, en este caso que tiene un sentido de reclamo en contra del gobierno que encubre a la policía. Nos vienen a preguntar si merecía que cortemos las calles para hacer este reclamo. Evidentemente es un acto más de provocación de la policía que se siente con poder porque el gobierno los encubre, los apaña y no les pasa disponibilidad. En algún momento, cuando reclamamos por la causa de Diego Pachá, el secretario de Seguridad había planteado de que la policía se tenía que identificar. Acá, de lo que vemos todos los policías vestidos como tal y de civil, ninguno tiene identificación, o sea que solamente se hacen anuncios para la popular y el Estado, que viene, o que se dice democrático, nos viene chicaneando todos nuestros derechos. Y en el caso evidente de Diego Pachá, amparándose en una ley que ha sido dictada durante una intervención, o sea, cuando los derechos democráticos estaban de alguna manera comprimidos, sacan una ley que es justamente la ley por la cual Diego Pachá es detenido, es arrestado, que es la famosa ley de averiguación de actividades. En virtud de esa ley, Diego cae en la cárcel y de ahí nunca más sale con vida, de la comisaría, producto de la golpiza que le han propinado todos los que estaban en guardia en la comisaría séptima. Que hoy la Fiscalía quiera inventar un cuento sobre lo que ha sucedido es lo que nosotros venimos a repudiar en este preciso momento y pedimos que la causa sea elevada, no por delitos que son tan sencillos como el de vejaciones e incumplimiento de un deber de la autoridad. Nosotros planteamos que esto ha sido una muerte, que ha sido producto de una brutal tortura de la comisaría, y en este caso es inevitable hablar de la responsabilidad y del encubrimiento por parte del Estado, ya sea con su poder ejecutivo o con el poder judicial, que están a todas luces apañando a los criminales que hoy están vestidos de policía. También queremos aprovechar esta oportunidad para repudiar otra decisión judicial que viola los derechos también de los ciudadanos, en este caso de menores, cuando los acusados tienen cierta preeminencia, así como la policía en el caso de Diego Pachá, en el caso del abuso de Belén, un cura, Juan de Dios Gutiérrez, ha sido dejado en libertad, bajándole la imputación, lo que es un claro guiño del sistema acusatorio que ampara los abusos. De otra manera no se entiende por qué se le quita la calificación, en el caso del cura, se le quita la calificación y queda como un abuso simple. Evidentemente, el peso que tiene en este caso una institución que respetamos, pero debería ponerse las pilas el obispo y dejar de amparar a los curas abusadores, que no hace más que complicar la creencia de la gente que apuesta a la Iglesia Católica. Nosotros, para terminar, reclamamos que la causa de Diego llegue a juicio, sea elevada a juicio con la acusación que corresponde, para que los policías que han sido los responsables de la muerte terminen en la cárcel condenados por homicidio y por tortura, y no pongan dos chivos expiatorios, dos jóvenes que le meten la causa de homicidio preterintencional para encubrir a los policías. Si esto no es un armado entre la Fiscalía y el Estado y el Ejecutivo para encubrir a la policía, vivimos en otro planeta. Y por otro lado, reclamamos también que el cura Gutiérrez, igual que Shakira y Ángel Albalá, tenga la pena que le corresponde. No puede ser que un cura, en el caso de Shakira, acusado por 4 casos de violación, esté en libertad. Eso es inaudito. Y acá tenemos 7 policías imputados que están en libertad después de haber cometido un homicidio. Entonces el Estado de Derecho es una burla, no podemos seguir amparando esta situación, pedimos que la causa se eleve como corresponde, juicio y castigo para los policías involucrados en la tortura de muerte de Diego Pachá, igualmente juicio y castigo para el cura Shahida, para que sea detenido, para que no sea en libertad, amparado en el obispado, y juicio y castigo para el cura Gutiérrez, que amparado en su culto ha abusado de una menor que ha generado justamente una reunión de jóvenes para cometer el hecho. Pedimos juicio y castigo por este caso.